de chocolate aquí en Ecuador de estudiar afuera. Estudié chocolatería en Italia y dentro de este mundo del cacao es como, eres de Ecuador, el cacao ecuatoriano, porque somos un país cacaotero, exportamos mucho cacao, pero creo, es mi filosofía, de que nosotros aquí en Ecuador podemos realizar un producto terminado, que no se vaya solo el cacao y que entonces afuera lo transforman, le ponen azúcar, le ponen leche y toda la mano de obra se queda afuera, pagan afuera. Entonces la idea por la que nace Curious es todo eso traerlo acá. Aquí hacer un buen chocolate, aquí hacer un poco más de industria, que no solo sea el cacao, sino que podamos nosotros hacer un producto terminado y valorar lo que nosotros tenemos aquí, porque acá, yo les digo, es un chocolate hecho con 100% cacao fino de aroma, que es lo que yo uso, de Manabí, de Calceta. Aquí es para nosotros, obviamente es un cacao ecuatoriano porque estamos en Ecuador, pero afuera que un chocolate sea 100% con cacao ecuatoriano es un lujo y es muy costoso. Entonces nosotros tenemos que acá aprovechar lo que nosotros tenemos. ¿Para qué? Bueno, Curious nace de Curi, que significa oro en quichua, porque justamente el cacao era una moneda, era conocido como la pepa de oro. Entonces yo quería mantener eso en el nombre para saber que viene de aquí, por eso es una palabra quichua. Dicho eso, ¿qué tengo yo? Desarrollamos cinco coberturas de chocolate. ¿En qué me especializo, en qué me enfoco yo? En que el chocolate que van a probar ahora es un chocolate desarrollado para trabajar, es decir, que tiene manteca de cacao añadida para que tenga una mejor fluidez y se pueda temperar, los casquillos queden delgados, tenga un buen snap, al final se contraiga haciendo obviamente un buen temperado. ¿Saben temperar? ¿Saben temperar? Ya. Entonces saben de lo que estoy hablando. Si el chocolate es muy espeso, no me va a permitir hacer un buen temperado. ¿Por qué? Porque se va a pelmazar, que es lo que por lo general pasa en el chocolate blanco, especialmente. En el mío está justamente desarrollado de la manera que, pese a que nosotros temperemos y esté a 29 grados, que es a la temperatura a la que yo trabajo el chocolate blanco, esté fluido. Y aparte me dé un margen de trabajo, no es que hago un casquillo y se acabó, hago una barra y ya no puedo más porque ya se me está espesando el chocolate, no. Me permite trabajarlo tranquilamente y no se va a apelmazar. Eso es lo que yo tengo. También, ese es mi primer chocolate blanco, 35%. A ver, pásame la mochila que les voy a ir mostrando. Y lo que yo quiero que hagamos hoy es ir comparando. Bueno, este es mi chocolate blanco. Es 35%. Se los voy a pasar ahora. Van a ver que el color que tiene el chocolate es el color que tiene la manteca de cacao. La manteca de cacao, para los que ya la vieron, es blanca. No es tan blanca. Crema. Es como crema. Como cremita, como hueso. Blanco hueso. Ya. Lo único blanco en el chocolate blanco es el azúcar. Es el nombre. Porque la leche, el chocolate blanco tenemos manteca de cacao, azúcar, leche en polvo. Salió de leche. Perfecto. ¿Qué pasa con un chocolate sucedáneo que no tiene dentro de sus ingredientes manteca de cacao? Hay una diferencia en color. Acá les voy a mostrar los otros chocolates, pero quería ver si tenía un guantecito. ¿O tengo que tener un guante? Ajá. Para no. Un guante. Agua también para sí, y. Ajá, agua. ¿Agua para qué? No les quiero
Vamos a templar, no, gracias. Pero bueno, No quiero dañar un van a buen ver chocolate. que ven la diferencia. Ya en color, yo digo, esto no es chocolate. Pura azúcar. Aparte de que es pura azúcar, porque vamos a ver tres, no sé si hay un marcadorcito. Hay tres ramas, digamos. El chocolate real, que es este de aquí, que tiene porcentaje de cacao, o en este caso porcentaje de manteca de cacao. Esto yo les digo es un blanco 35%, ustedes saben la cantidad de manteca de cacao. Entre estos dos hay unos Por que si se acaso llaman golosinas. hacer investigación. No llegan a ser Resumen. sucedáneo, no es esto, sino que es un chocolate que dentro de su composición el ingrediente principal es el azúcar. Por eso son conocidos como golosinas. ¿A qué me refiero? Un Galac, un Manicho, un Nestlé, que son chocolates que no llegan a ser sucedáneos, no es esto, pero es una golosina, es más dulce que cualquier cosa. Y de ahí sí tenemos los sucedáneos como el que tengo aquí. Estos chocolates tienen aceite en su formulación, no hay manteca. El chocolate necesita tener una grasa, porque el cacao es 50% grasa y 50% sólidos de cacao. Para reemplazar esa grasa, para reemplazar la materia grasa del cacao, que es la manteca, le hacen un proceso de hidrogenización al aceite. Entonces, ¿qué hacen? Es un proceso químico en el que al aceite de palma normal, común, que ustedes ven en la cocina, le hacen un proceso ¿para qué? Para que el aceite tenga la consistencia que tiene la manteca de cacao. La consistencia de la manteca de cacao al ambiente es dura, es sólida. Y esa es blanca, 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 blanca. Entonces, por eso tenemos esto de aquí. Aquí no hay absolutamente nada de cacao, nada, porque hay aceite, hay azúcar, hay leche y algunos otros componentes químicos que debe tener. Sí, no hay nada de cacao. Por eso hay el debate de que el chocolate blanco no es chocolate. ¿Por qué? Porque aquí No hay chocolate. no hay nada de cacao. O sea, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto? Pero eso sería en las marcas Comerciales. Sucedáneos. sucedáneas. Pero, por ejemplo, su marca. Sí. Se le puede llamar Chocolate. Porque tiene manteca. Porque tiene un derivado del cacao. Porque aquí sí hay cacao. Entonces, la materia grasa está aquí. Aparte, cuando yo toco y ahora que ustedes lo vean, van a ver que el chocolate, la manteca, se empieza a fundir. El sucedáneo no. Esto tiene una resistencia al calor full alta. Maldito. En cambio, la manteca no. Por eso es más difícil. Claro que sí. El chocolate nosotros lo vamos a temperar, requiere un trabajo adicional para poder trabajar. Esto no. Pero en calidad y en sabor no se puede comparar nunca, nunca, porque esto es calidad y esto es un invento que dice sabor a chocolate. Por eso van a ver que estos de aquí, los sucedáneos, siempre tienen puesto el nombre cobertura, sabor a chocolate. ¿Por qué? Porque no pueden poner chocolate. El empaque nunca puede mentir, digamos. O sea, pueden mentir en la parte de adelante, en el marketing. Pero en la parte de atrás, donde están los ingredientes, la tabla nutricional, eso sí o sí tiene que ser lo que tiene su chocolate. Entonces, vamos a hacer la cata. Ustedes van a probar. Prueben el blanco. Bueno, les voy a dejar explicado los tres chocolates y de ahí vamos a probar desde el 70%, que es el que más cacao tiene, y vamos bajando al chocoleche y al choco blanco. ¿Por qué? Porque el chocolate blanco siempre se siente más dulce en boca y podemos castigar a un chocolate con un porcentaje más alto. Por eso siempre empezamos a catar
desde los más altos hasta los más dulces. Pero aquí ya van viendo ustedes la diferencia. Después, bueno, les traje yo el chocolate con leche, que es 45%. Para hacer un chocolate con leche sí es un porcentaje un poquito más alto de cacao, pero justamente era para realzar el sabor del cacao como tal. Este chocolate en particular, en mi caso, yo se los recomiendo muchísimo para ganache, para rellenos, para galletas. Pero para temperar, lo pueden temperar para hacer barras, pero no para casquillos, porque no tienen la fluidez suficiente para hacer casquillos. Y se puede añadir, no sé si les ha pasado o les ha tocado chocolates a los que hay que añadirle manteca de cacao para que quede más fluido y nos permita realmente... Muchas gracias. Tenemos otro tipo de sucedáneo. El Nestlé. Ya, este es el que les decía que es una golosina, que su ingrediente principal es el azúcar. Entonces ustedes ese día van a comparar los sabores de un chocolate real, una golosina y un sucedáneo. ¿Qué pasa con el chocolate real a diferencia del sucedáneo? Ahora que los prueben, van a ver en boca que la manteca de cacao se empieza a fundir con el calor que nosotros tenemos. Estamos nosotros 37, 36. Vamos a poder fundir la manteca de cacao sin necesidad de hacer gran cosa. Esto de aquí, no. Van a ver que al probarlo se va a hacer como una plastilina en la boca, porque tiene un punto de fusión mucho más alto. Ya, chocolate con leche. No soy partidaria de tener que añadir manteca de cacao al chocolate para tener la fluidez necesaria, porque si vamos a trabajar con un chocolate en específico y ya sabemos lo que queremos hacer, ese chocolate ya debería venir con la fluidez que necesitamos. Se puede añadir manteca de cacao hasta un 10% dentro del chocolate, pero nunca va a quedar mezclado, digamos, homogenizado, como si viniera de fábrica. En una refinadora, con el tiempo, las 24 horas, no va a quedar igual. Pero se puede hacer. Este chocolate, en mi caso el chocolate con leche, es un poquito más denso. Ahora lo van a poder probar en comparación con los otros. Este es el chocolate que yo trabajo para hacer rellenos, para hacer barras. Para hacer barras es espectacular, pero no para hacer casquillos, porque no tiene la suficiente fluidez. Y por último, tenemos este chocolate que es el 70%, en el que me imagino que han probado algunos chocolates 70%, que es como uno de los porcentajes más populares. Van a ver la diferencia y me gustaría que puedan analizar eso. El 70% que yo trabajo es un 70% cacao de Manabí, 100% fino de aroma. ¿Cuál es la diferencia en perfiles de sabores? El cacao de Manabí tiene unas notas acarameladas, a nueces, cítricas, como a frutos rojos, cítrico de frutos rojos. No estamos hablando cítricos como de limón, de mandarina, no, sino es un cítrico de frutos rojos que ustedes lo van a poder sentir en el chocolate. Pese a que sea un 70%, van a ver que es distinto y que todos los chocolates 70 que ustedes prueben van a ser distintos. Una, por el perfil del cacao y el tratamiento que se haga, ¿no? Estamos hablando de que el cacao necesita su proceso de fermentación, de tueste, descascarillado, el secado, después la formulación que se haga, cómo se lo trabaja, va a cambiar los perfiles de sabores. Personalmente, lo que buscamos nosotros con este chocolate es que no sea un chocolate amargo. ¿Por qué? Porque el cacao tiene su amargor, pero su amargor agradable. ¿Cuándo es que un chocolate 70, 80 se siente muy, muy amargo?
cuando hubo una falla en el proceso de fermentación, secado. Entonces, ¿qué pasa? No es un perfil que nosotros querramos resaltar. Y al querer ocultar algo ahí, vamos al horno y quemamos ese cacao. Perdemos el perfil del cacao, ese trabajo tan bonito y tan largo que se hace en finca, en el horno, quemándolo y se acabó. Pero si uno cuida el proceso, entonces es un perfil que sí queremos resaltar y cuidamos mucho la temperatura que trabajamos en el horno. Nosotros tostamos el cacao a 100, 110. No lo tostamos a más temperatura porque queremos resaltar el perfil que estamos... ¿Cuánto tiempo más o menos? Depende del batch. Por ejemplo, nosotros tostamos más o menos medio quintal a un quintal y nos demoramos unos 40 minutos. También depende mucho de si es el primer tueste o sí, porque ya el horno va a estar, el horno que usamos para el tueste es circular y tiene una rotación. ¿A qué me refiero con segundo tueste? Es el segundo batch. O sea, yo hago primero, digamos que voy a tostar unos 200 kilos de cacao. Y mi horno no me entran los 200 kilos, entonces voy poniendo 30 kilos. Ese es el primer batch. Este puede que se demore un poquito más porque el horno tal vez no está lo suficientemente caliente. Pero ese mismo horno, después de 40 minutos, saco eso, voy a poner otros 30 kilos y puede que ese se demore 35 minutos, 30, y así ya mantiene una temperatura más estable. Entonces, a eso me refiero. No es que nosotros damos 2 tuestes al mismo cacao. No, sino si estoy haciendo una producción, que en mi caso, yo por lo general hago unos 200 a 300 kilos cuando voy a tostar. Entonces, ahí tenemos que estar full pendientes de que no se pase el tueste. ¿Por qué? Porque también tostamos, sacamos el cacao y se empieza a enfriar. Porque si no, al igual que cualquier cosa que nosotros metemos al horno, se sigue cocinando aunque esté afuera, porque mantiene todavía una temperatura interna. Ahora sí, vamos a empezar y vamos a empezar de esta manera. Vamos a probar los chocolates reales, después vamos a pasar a las golosinas y al final vamos a ir a los sucedáneos. ¿Por qué? Al final después se pueden volver a probar el chocolate real para que no les quede en el paladar esa sensación plastilinosa que genera el chocolate sucedáneo. Entonces, les voy a pasar